Bueno, bueno chicos, eh, hoy nos va a acompañar entonces la licenciada Abril Casela, magíster en salud mental, y nos acompaña en el proyecto hace muchos años ya, desde el comienzo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar, Ceci, por acompañarnos todavía tanto tiempo. Continuar aguantando esta. Y bueno, chicos, les dejo con Cecilia Casela, la licenciada, así nos hable sobre este tema tan importante que tenemos que tener en cuenta. Ceci, muchas gracias. No, gracias a vos y a todo el equipo por seguir también considerándome todos los años para acompañarlos. La verdad que a mi trabajo comunitario me gusta mucho, me dedico a eso, aparte del área clínica dentro de la psicología, me dedico a la parte comunitaria. Eh, Ahora estoy siendo adscripta en la cátedra de sanitaria, de psicología sanitaria en la Facultad de Psicología, que es dentro del área comunitaria si se quiere, y la maestría de salud mental, de la cual yo soy egresada y soy docente también es un área dentro de lo que es la salud pública, ¿sí? Vinculado en este caso a la salud mental, pero está dentro de la salud pública. Así que bastante relacionada con el área del trabajo de este proyecto. Bueno, un poco yo había pensado varios temas para dar durante este año, después, bueno, cuestiones personales mías me hicieron que no pudiera dar alguno más temprano en el año. Así que, bueno, cuando pensé ya este que era como para finalizar, si no me equivoco, este va a ser el último encuentro que hay, eh, pensé en este tema que yo ya lo venía pensando, pero más que nada lo decidí porque hace unos cuantos encuentros atrás ustedes tuvieron una charla con un doctor, no recuerdo el nombre del doctor, pero habló de endodoncia. Y bueno, yo estuve en esa clase y la verdad que no entendí nada, ni siquiera sé lo que es una endodoncia. Y ahí me quedé pensando como en ese tipo de cosas, de cuánto por ahí nosotros hablamos pensando que todos nos entienden y no pasa así. Y en especial, cuando estamos con un paciente, tenemos que asegurarnos de que el paciente puede entender de lo que estamos hablando, lo que le vamos a hacer, los riesgos, los beneficios, las cosas que va a tener que hacer post a la intervención que nosotros hagamos y demás. Y también pensando en los derechos del paciente dentro de las intervenciones en comunidad, que muchas veces todavía se nos olvidan más porque estamos como en una vorágine de cosas, estamos apurados muchas veces o tenemos muy poco el tiempo para verlo al paciente, entonces por ahí nos olvidamos de algunas cosas básicas. Entonces la idea hoy es un poco repasar eh, estos derechos del paciente, vamos a ver básicamente la ley, vamos a ir leyendo los puntos de la ley y después de que se termine cada uno de los apartados, yo hice un par de preguntas para que las pensemos y de hecho lo bueno sería que lo podamos debatir, ver qué nos pasa con eso, ver si en algún momento se nos presentan situaciones así y pensar acá modos de abordaje o resolución de esos problemas. Bueno, un poco antes estuvimos hablando si conocían algo sobre esto, algunos dicen que sí, otros que no, pero bueno, lo importante es esto de saber que esto es una ley que está hace unos años y que atraviesa a todos los profesionales de la salud. O sea, todos los profesionales de la salud debemos conocerla, a la ley, porque debemos aplicarla, o sea, tenemos la obligación, no es una opción, es una obligación para aplicar lo que tiene que ver con defender, sobre todo la dignidad de las personas y el respeto de las personas en los servicios de salud o en la atención en salud. ¿Sí? Para no decir la atención médica porque es mucho más amplio que la medicina. Bien, hasta acá alguien quiere decir algo. A mí me gustan las clases participativas, no me gusta exponer así, yo hablar sola. Así que si alguien quiere decir algo ahora, quiere preguntar algo, como en el inicio, si hay algo de este tema que le resuena, lo puede hacerlo en el chat o puede hacerlo activando la cámara o el micrófono, igual que en todo el transcurso de la exposición. Bien. Ah, me lo pásame una, Sandra, y lo estaba por hacer yo. Bien. Bueno, la ley se llama Derechos del Paciente en su relación con los profesionales y las instituciones de la salud, y es una ley del año 2009, o sea que tiene sus años ya, tiene su tiempo de aplicación. Digamos, tenemos que pensar que junto a eso se han ido haciendo otras leyes que tienen que ver con el paciente y las instituciones de salud,
como puede ser la ley del parto respetado, por ejemplo, la ley que tiene que ver con el acceso de niños y adolescentes al sistema de salud y demás. Hay varias leyes que se han hecho. Esta es la más general y abarca a todo. No la vamos a ver entera porque es muy larga, pero yo, bueno, rescaté algunos puntos que me parecen los más importantes. Al quien le interese, ahí tiene el número de la ley para buscarla y leerla completa. Es cortita, pero bueno, ahí la puede leer completa. Bueno, hay 4 apartados básicos. Uno es los derechos del paciente, que constituyen los derechos esenciales en la relación entre el paciente y los profesionales de la salud. El otro apartado es de la información sanitaria, el otro apartado es de consentimiento informado y el otro es de la historia clínica. O sea, vamos a ir recorriendo esos 4 puntos y al finalizar cada uno de esos puntos vamos a ir charlando algo, que espero que participen y que hace más rica la intervención y sobre todo si es la última vez que nos vamos a ver, mucho más todavía. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, empezando por el apartado 1. Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Uno de los puntos es derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes. Otro punto es trato digno y respetuoso, respeto por sus convicciones morales y personales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Esto me parece muy importante porque por ahí, sobre todo cuando atendemos entre varios, ustedes que atienden en la facu, no tenemos mucho en cuenta el pudor y la intimidad del paciente. O sea, no tenemos en cuenta que al paciente le puede dar vergüenza algunas cosas. Y es algo de considerar porque la ley dice que hay que considerarlo y es una forma de dignificar también a la persona. La siguiente, por favor. El otro punto dice intimidad. Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente. Debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. Esto es un poco lo mismo relacionado al anterior. Que todo lo que se diga y todo lo que sea información referida al paciente es información sensible, por lo tanto hay que respetarla igual que se respeta a la persona que está presente al frente nuestro. Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contra, y bueno, esto tiene que ver porque nosotros siempre tenemos que guardar la confidencialidad y el respeto y el secreto, profesional, excepto que haya una demanda judicial o que el paciente lo autorice para que nosotros podamos hablar con terceros sobre lo que contiene la historia clínica del paciente. Después acá ustedes tienen que ver específicamente en lo que son los códigos de éticas de su profesión. En el caso, por ejemplo, de los psicólogos, nosotros podemos hablar de el contenido íntimo de un paciente con otro psicólogo porque ambos estamos bajo el mismo secreto. No sé en el caso de los odontólogos, eso es algo a ustedes, por ejemplo, ir averiguando si también corresponde igual. Digamos, si el secreto profesional abarca a todos los odontólogos o tiene que reservarse al profesional de la salud, o sea, al odontólogo en este caso, y al paciente. No sé si se entiende eso. ¿Sí? Porque todos estamos bajo el mismo secreto profesional, a veces se puede compartir ese secreto, a veces no, y eso va a depender del código de ética puntual de cada profesión. El siguiente. Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061, que es la Ley de los Derechos de los Niños y Adolescentes, a los fines de la toma de decisiones sobre sus terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud.
Esta es un poco polémica porque tendemos a pensar de que solamente los tutores o los padres tienen derecho a decidir sobre los niños y los adolescentes. Pero no es del todo así. Los niños y adolescentes también tienen derecho a expresar su voluntad sobre él y las intervenciones médicas. Después hay que ver las particularidades de cada caso, cómo se lleva adelante eso, pero no nos tenemos que olvidar de que hay que escuchar también, en el caso de que el paciente sea menor de edad, lo que tiene para decir y lo que quiere, y no solamente el adulto responsable. El adulto responsable tiene un rol fundamental para dar autorización, pero el paciente también tiene un rol fundamental para dar autorización sobre si quiere o no determinadas cosas. Después se resolverá en base a lo que diga el tutor, el padre, el paciente y los profesionales mismos. Información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el no recibir la mencionada información. El paciente tiene derecho a decir, yo no quiero que me digan lo que tengo, lo que me pasa, ni nada. ¿Sí? O sea, tiene derecho tanto a recibir como a no recibir información y lo decide el paciente. ¿Sí? Bien. Y finalmente de este apartado, el paciente también tiene derecho a una interconsulta médica. Tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, o sea, recibir que el médico que en ese momento lo está tratando diga por escrito qué tiene, qué le sucede y demás, a los fines de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionado con su estado de salud. O sea que si el paciente dice, necesito que me haga un informe para presentarle a otro profesional, nosotros tenemos la obligación de hacerlo para que el paciente lo lleve a otro profesional y el otro profesional le dé su opinión sobre lo que le está sucediendo. Bien. La siguiente es Sandra. Bueno, y acá un poco para que empecemos a charlar entre todos. Yo puse 2 situaciones, creo que después hay una tercera más. La primera un poco tiene que ver con una cosa, la segunda tiene que ver un poco con lo que vieron en la clase pasada. Y esto es, empecemos por la primera y vamos charlando. Vamos a suponer que en el consultorio, en el caso de ustedes, en el consultorio de ustedes, odontológico, se presenta una persona de género femenino, pero su DNI tiene la foto y el nombre de una persona de género masculino. Es la misma persona, no es que está con un documento robado ni nada, es su propio documento. Bueno, ¿cómo manejarían el trato a esa persona? ¿Qué harían? ¿Qué no harían? ¿Qué preguntarían? ¿Cómo lo manejarían en la situación? Estaría bueno que activen los micrófonos, las cámaras si quieren, estaría bueno también, para que lo charlemos en base a lo que vengo diciendo de este punto de la ley. Yo creo que consultarle a la misma persona cómo quiere que nos dirijamos hacia el mismo. Hablarlo como de forma personal, obviamente, y privada, en un principio. Bien. ¿Y cómo hacemos si, por ejemplo, bueno, si estamos en un consultorio... Sí, lo pensaba, por ejemplo, en una clínica, ¿cómo lo llamamos al paciente? Ahí no sé qué, cómo hacerlo. Bien, acá dice Satia. Uy. Primero le preguntaría cómo desea que lo trate, en femenino o masculino. Bien. Yo creo que es violento ir a tratarlo como tiene el género del DNI, si es una persona que se presenta como mujer, porque si se presenta como mujer, además de todas las características, ya sea en ropa, pelo y todo eso, se va a presentar por su nombre. Entonces, lo único que deberíamos hacer es seguir tratándola por el nombre en el que ella se presente. Si uno por ahí va y le dice, no sé, se llama Pedro y se lo llama por Pedro, es violento para ella. Exacto. Es violento y además no estamos respetando su identidad de género, entonces también ahí hay una dificultad. El tema se presenta en, como dijo uno de los compañeros, Gonzalo creo, cuando estamos en una institución, porque si estoy en mi consultorio privado, bueno, lo sumo en la sala de espera, tengo poca gente y bueno, ahí lo manejo yo. El tema es cuando estoy en una institución y, no sé, me dan un listado de paciente y yo no sé quién es el paciente y tengo que salir y llamarlo en voz alta, ¿sí? al paciente. Bueno. Y si decimos, por ejemplo, paciente, apellido, ajá, esa es una buena sin usar un información. pronombre, es decir, paciente tanto, por ejemplo, paciente, no sé,
Castillo, por ejemplo. Así. Sí. Claro, a mí eso me parece lo más razonable, porque no se está hablando de ningún género y directamente, además, o sea, yo creo que si por ahí está en un ambiente de una clínica y la paciente se va a presentar por su nombre, o sea, ahí también estaría, me parece importante que si es en una clínica, el que esté en la parte de secretaría esté informado sobre el tema y sepa cómo manejarlo, o sea, pero ya llevando como, bueno, no sé, como que se hable ese tema y se diga, si se presenta por ese nombre, no se lo puede tratar por el que dice el DNI, porque es como decía, no respetar la identidad. Exactamente. Sí, lo ideal siempre sería que las instituciones tengan formación en perspectiva de género, pero bueno, no siempre se da. Pero bueno, nosotros como profesionales sí podemos revertir eso si es que la institución no lo respeta y manejarnos de la forma como, bueno, todas las sugerencias que se han dado que me parece que están muy buenas. Eso que dijo Gonzalo es una muy buena alternativa, por ejemplo, directamente llamar por el apellido. No importa, se levante el que tenga ese apellido y listo. Siempre es esto, ¿no? De poder respetar, sobre todo cómo la vemos a la persona, digamos, que se presente, y si por ahí tenemos dudas, porque bueno, hay gente que por ahí a la vista no hay una definición de género, preguntarle directamente, bueno, cómo se llama, cómo quiere ser tratado, sin ningún problema de hacerlo a eso, ¿sí? ¿Alguna otra sugerencia de esto? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algo que les choque? Porque por ahí chocan estas situaciones a algunas personas. Yo tengo una duda. En el caso de que una persona, o sea, que en el DNI tenga su nombre, pero se considera con otro nombre y otro género, ¿cómo se hace en cuanto a la parte de firmar el documento legal? O sea, ¿cómo le decimos cómo firmarlo? Porque en teoría debería ser con lo que aparece en el DNI, que es lo legal, pero lo haríamos sentir incómodo. Sí, tenemos que ponerlo con el nombre legal, pero podemos poner un apartado de autopercibido o de alguna forma que marque la forma en la cual nos tenemos que referir o tratar a esa persona, ¿sí? Después como documento legal y mientras la persona no tenga el DNI modificado, ¿sí? Va a tener que ser con el nombre que aparece en el documento. Pero eso ya es a los fines solamente del documento legal o de la confección de la historia clínica. Pero nada más, después en el trato y en las maneras corresponde lo autopercibido. Pero sí, en la historia clínica, ya después vamos a ver la parte de historia clínica, pero creo que esto no lo tratamos ahí. Hay que poner ambas cosas, o sea, el nombre legal que tiene en este momento, pero también el género y el nombre decidido por la persona y autopercibido por la persona. Bien, perfecto. Gracias. Está buenísimo. La verdad que, bueno, chicos, lo que hablaba Gonzalo y Sol, creo, Sol Bernardes, me parece súper importante cuando hablamos de que la secretaria, quien trate a la persona, tiene que, hoy hay una reglamentación a partir de la ley Micaela, donde tenemos que tener formación, y eso todas las instituciones y todas las personas, pero sobre todo nosotros que estamos profesionales de la salud. Es un tema que por ahí deja algunas cuestiones que tienen que ver con lo que cada uno piensa, ¿no? Pero tenemos que, respecto al tema de género, ¿no? Y diversidad, y identidad de género y todo lo demás. Pero es importante que tengamos en cuenta, más allá de nuestras ideas particulares, saber que formamos parte de la salud de las personas y que tenemos que relacionarlo con todas las personas, ¿sí? Y al tener abierto nuestro abanico para tratar con personas, tenemos que saber respetar ese tema también. Cómo se autopercibe una persona. Entonces, bueno, está en cada uno de nosotros formarnos para que tengamos nuestro fundamento y también quienes nos acompañen en el equipo de salud de trabajo también estén formados. Hoy hay una ley que hace que cualquier persona que esté en la atención pública es obligatorio que se formen en género y que trabajen, por lo menos tengan conocimiento de lo que es la ley Micaela y todo lo demás, y todo lo que tiene que ver con género. Así que bueno, es importante, chicos, formarse y saber un poco para poder entender al otro, ¿no? Simplemente eso. Nosotros
más allá de nuestros pensamientos o ideas, tenemos que saber respetar al otro y me parece súper importante el tema. Gracias, Sí, Abril. de nada. Sandra, Sí, ahora justo que nombraba lo de la ley Micaela, es muy fácil hacer la capacitación. Creo que está en la UNS Sí, Extensión, sí, está la sí. Sí, sí, capacitación. sí. Hay una que es para docentes, Sí, que creo que esa es obligatoria, y hoy Sí, no es sí, obligatorio realizarlo por alumnos, pero a mí me parece fundamental, sí, sí. porque fundamental, es básico. Y totalmente. yo la hice a principio de año y está muy bueno porque abre muchísimo la cabeza ujú, y toca muchísimo este tema. Es más, creo que hay todo un apartado que lo toca sobre cómo es el trato en el consultorio y muestra distintas situaciones y cómo se destrata a muchísimos ujú, pacientes trans. Y por eso me parece muy ujú. importante, porque sí va más allá de lo que piense cada uno, es el respeto por la persona. Sí, Totalmente. eso quería yo preguntar si También lo sí. habían hecho. Sol, ¿vos dónde ingresaste para el que le Sinceramente, no me interese? acuerdo, creo que era por la parte de UNS Extensión, que hay un montón de capacitaciones que te las mandan Sí, por mail. Claro, no, en la por campo página de virtual, UNS campo Extensión. virtual. Ahí hay un montón de capacitaciones y cursos abiertos, pero que van desde, no sé, de Tai Chi a esto. Sí, Y yo sí, hice los dos sí, niveles y Ujú, estaba muy bueno. sí, Era sí. Sino que, ujú. eh, como vos decís, a nosotros fue obligatorio para nosotros y es como que en el mail institucional lo mandaron al enlace. Por eso me pregunto de dónde ingresaste vos para que los chicos sepan, el que le interese hacerlo. Está bien. si le llego a encontrar, Sí, hoy por hoy es le puedo mandar el link al grupo si están interesados Ah, y está lo bueno. puedo Sí, buscar y lo genial, Sol. mando. Sí, ujú, Sí, sí. porque la verdad, chicos, que abre mucho nuestra cabeza y sobre todo nosotros que vamos a trabajar con personas, tendría que hacerlo todos, tendríamos que hacerlo todos. Así que es muy importante, chicos. Nosotros lo hicimos y ahí te abre la cabeza como para que veas otras cosas también y empieces a trabajar sobre perspectiva de género, identidad, violencia. Y hay muchas cosas que uno, viste, como que no la tenés en cuenta y ujú, nosotros podemos ver muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Y sobre todo como profesionales de la salud, yo creo que cualquier persona lo tendría que hacer, pero nosotros ujú. tendríamos como una obligación, me parece. Sí, Eh, absolutamente. absolutamente lo comparto y creo que es así, más allá de nuestros pensamientos, por lo menos Ujú, para poder entender y respetar las decisiones que toman las otras personas. Así que la verdad, chicos, que bueno, después Sol mandarlo al grupo, chicos, y recomendable hacerlo. La verdad que abre mucho la cabeza, ¿eh? sí. Aparte es re cortito. Creo que son 4 módulos por cada nivel y está buenísimo, o sea, aprendes un montón. Bien. Bueno, qué bueno. Me alegro que se haya abierto a esto para que también esto que sea más accesible y que sepamos que está esta formación y que lo podamos hacer todos. También hay otra cosa que también es importante, porque si bien es importante respetar y demás, hay gente que verdaderamente esto le genera mucho rechazo. Cuestiones personales, cuestiones no elaboradas, no, bueno, no voy a meterme en esa. Si llega a suceder eso, que este tipo de pacientes no nos gusta atender, nos generan rechazo, lo que sea, lo más efectivo que podemos hacer es, lo voy a decir de esta forma, o sea, cerrar la boca y derivarlo. O sea, no le digamos nada al paciente, decir no puedo o alguna excusa, y se deriva a la persona, y eso es mucho más ético que mantener una relación profesional con una persona a la que nos cuesta mucho atender, o hacerlo sentir mal porque a nosotros no nos gusta su forma de vida. Entonces, eso también es una cuestión ética, aprender a derivar a los pacientes, o que no tengamos la capacidad de atender porque, bueno, desconozcamos algo, o porque hay cosas del paciente que no nos gustan o no nos sentimos cómodos. Por ahí nosotros los psicólogos a eso lo tenemos un poco más definido porque lo trabajamos mucho en nuestra profesión, pero por ahí otras profesiones no tanto, y también está bueno entender de que forma parte de nuestra ética profesional derivar a los pacientes cuando no nos sentimos cómodos trabajando con esos pacientes, ¿sí? Sin decirle al paciente nada, sin hacerlo sentir incómodo y sin echarle la culpa, porque no es culpa del paciente, pero sí diciendo, bueno, no, esto es un límite para mí, se, se deriva. Y también no me había querido meter con este tema en los ejemplos, pero lo quiero dejar nombrado porque me había quedado resonando de la clase pasada.
de que en esto que había dicho Sandra con respecto a la ley Micaela, de que ustedes dan muchas cosas en el consultorio, también ustedes van a encontrarse con personas víctimas de violencia que le van a llegar, no sé, con los dientes quebrados o golpeados y demás, y ustedes también tienen que saber cómo abordar esa situación en el consultorio. ¿Sí? Cuáles son los alcances, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos y cuáles son los derechos del paciente en esa situación. No me quise meter con eso en esta clase porque sí va a extender mucho, pero lo quiero dejar planteado y de último podemos hacer algo el año que viene vinculado a este tema. ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar algo, decir algo? Así pasamos, si no, al otro ejemplo. Bien. Bueno, el segundo ejemplo. Al examinar a una persona me doy cuenta que tiene lesiones vinculadas a una ITS, una infección de transmisión sexual. ¿Cómo le informo a la persona de esta situación? ¿Cómo le explico los riesgos, procedimientos y tratamientos? Y también hay una pregunta que me sale ahí, es ¿cómo manejo el tema de la confidencialidad en el pedido de análisis, en el pedido de los tratamientos y demás? Esto un poco relacionado, y el siguiente ejemplo también con lo que también vieron la clase pasada con Gerardo. ¿No se les ocurre? Piensen, chicos, nada más, o sea, cómo lo harían. ¿Cómo se lo dicen? Claro. Primero, aclarar que va a ser confidencial, que va a quedar entre nosotros dos, y bueno, ahí empezar a hacerle preguntas sobre si tiene una pareja estable, si ha mantenido relaciones sexuales, como para ir entrando en el tema, no de una decir, mira, acá tenés una lesión que es VIH directamente. Y después, cuando el paciente responda, qué sé yo, explicar que vamos a hacer cierto estudio o cierta prueba clínica para verificar esto y que es probable llegar a este coso. Y hablar sobre el tratamiento, si está informado sobre esa enfermedad o no. O sea, Emi, vos le dirías primero que tiene una lesión compatible con el sífilis. Le dirías eso primero y claro, después de que ella me responda sobre su actividad sexual, ahí sí le diría. Y que si sabe que es sífilis. Bien. ¿Alguna otra sugerencia? Creo que en el caso de un ITS como la sífilis, en este caso la ley nos ampara en cuanto al tema de la confidencialidad porque uno tiene el deber de informar a las autoridades sanitarias de un paciente que tiene sífilis. Y se tiene que hacer también hablar con la pareja o con las parejas con quien ha estado para también informarle de esta situación. Tengo entendido el paciente. ¿Cómo? Disculpa. El paciente tiene que hacer eso, no el profesional, ¿no? Eso siempre tuve duda, porque nosotros nos decían cuando cursábamos o estómago o alguna materia, cuando decíamos que teníamos un paciente con lesiones, uno tiene que informar a las autoridades. ¿Cómo es el tema en este caso? No, es una responsabilidad del paciente, o sea, uno le tiene que decir, tenés esto, tenés que informarle a las personas con las que estuviste dependiendo de cuánto venga la lesión, ¿no? O sea, ahí van a ver ustedes sus parejas sexuales de este tiempo a este tiempo, ¿sí? Pero no es uno el que tiene que estar llamando a eso porque es una intromisión, ¿sí? Entonces, uno ya después queda en el paciente su responsabilidad de hacerlo o no, pero es un tema ahí que uno no puede pedirle datos personales de otras personas para uno comunicarse, ¿no? Creo que lo que decía Franco es que informar a ver, Franco, si yo te entendí, que vos decís que como que nosotros somos los responsables de informar sobre la lesión o nuestro supuesto diagnóstico a la autoridad sanitaria, decís Franco vos. Así lo tenía entendido, por supuesto, una vez que esté confirmado. Claro, no a quien sería las parejas o la pareja que tenga el paciente. Claro, no a privados, digamos, no a los particulares. De todas formas, hay que ver ahí cómo se maneja el tema. Tiene que pasar por un laboratorio, entonces el laboratorio en realidad es el que va a tener que informar porque es el que tiene
el diagnóstico ahí, ¿sí? Entonces ahí van a tener que ver cómo es el tema del manejo puntualmente en el caso de la odontología, ¿sí? Acá vemos el tema de, en general, de los derechos del paciente, y después tienen que ver puntualmente en el caso de ustedes, si es el laboratorio donde le piden la confirmación del diagnóstico, como hablaba en la clase pasada, o son ustedes mismos, ¿sí? Pero no a las parejas de la persona, ¿sí? De todas formas, también con esto, que por ejemplo decía Emily, de tener cuidado en esto de preguntarle cómo es su actividad sexual y demás. O sea, corresponde preguntarlo, hay que tener mucho cuidado en el cómo se pregunta para que no sea una estigmatización, ¿sí? Sino que sea uno obtener una información precisa sobre determinadas cosas, porque muchas veces tendemos, no digo que sea el caso, ¿no? Pero muchas veces tendemos un poco al morbo de hacer preguntas que van más allá de obtener la información necesaria, sino que vamos como a querer saber un poco más. Y por ahí ese querer saber un poco más no son la información que nosotros necesitamos del paciente. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las preguntas a hacer, que sean acotadas, que sean claras y precisas para obtener la información necesaria. ¿Sí? Yo particularmente en este caso tuvimos una paciente cuando cursé estomato que llegó derivada de un médico por unas lesiones compatibles con sífilis. Ajá. Y ella, o sea, la habían derivado un médico, como quien llegó a la consulta, y la paciente, claro, desconocía, no sabía lo que tenía en realidad. Ella dice, yo vine por esto porque hace mucho que lo tengo, pero el médico me daba buches de bicarbonato, algo así, dijo ella, recuerdo. Y se tomó la precaución de primero hacer como, obviamente todo por privado, preguntas como usted lo decía, licenciada, así como viendo más o menos si ella quería hablar del tema, si podía hablar del tema, como abriendo un poco la confianza con esta paciente. Y bueno, obviamente informarle de lo que ella realmente tenía. Y cuando se lo dijo la doctora, al principio ella como que estaba un poco desconcertada y un poco asustada porque desconocía absolutamente de todo, de la lesión, de la enfermedad y demás. Pero obviamente con toda la explicación estuvo más tranquila y obviamente le hicieron un pedido de laboratorio. Bien. Sí, el tema con las ITS genera muchos estigmas, o sea, tiene muchos estigmas, entonces si uno le dice a la persona que tiene determinada cosa, las personas se hacen como todo un monstruo de eso, que es natural que suceda. Entonces por eso digo en esto de hay que ser muy cuidadoso en la manera en la que se dicen las cosas, sobre todo en la que se plantean los riesgos, en la manera en la que se plantean estas cuestiones de cómo puede ser que se lo haya contraído, cómo, si hay algunos riesgos de que haya contagiado a otras personas, porque la ITS, bueno, volvemos hasta la necesidad de estar formados, representan muchísimo estigma, entonces las personas ya se sienten, bueno, se rotulan de un montón de cosas cuando se enteran de que tienen alguna enfermedad, alguna ITS. A mí me ha pasado, se llama en el consultorio con pacientes que han recibido noticias de sífilis o de HIV, de bueno, ya está, digamos, no voy a poder tener relaciones sexuales con nadie más, soy una puta, soy esto, o sea, un montón de cosas muy estigmatizantes. Lo digo con estas palabras fuertes porque son las palabras que usa la gente, que por ahí ustedes no son psicólogos, no tienen por qué atender eso, pero digo, ustedes tienen que estar preparados para que la gente le diga determinadas cosas y saber más o menos cómo contener determinadas situaciones. Porque bueno, quienes trabajamos en salud nos vemos expuestos a un montón de situaciones son dolorosas o incómodas y tenemos que tener ciertas herramientas para poder afrontarlas. Bueno, ¿alguna otra sugerencia de esto? Lo otro que yo les iba a decir de esto es que no se usa mucho, o lo usa alguna gente, sobre todo los infectólogos lo usan un poco más, pero no todos, que hay una codificación para solicitar este tipo de análisis donde no se queda expuesto el nombre de la persona. Entonces, estaría bueno buscarlo, yo creo que era la primera sílaba del nombre, la primera sílaba del apellido y la fecha de nacimiento, pero estaría bueno que lo busquen para verlo bien, porque hay una forma para pedirlo y que quede como en cierto anonimato. Pero bueno, después las instituciones algunas veces no respetan eso y le vuelven a poner el nombre de la persona y demás cuando se hacen este tipo de estudios, que
bueno, no correspondería. De igual manera, la persona, como vimos antes, puede decidir hacérselo. Nosotros tenemos que tratar de que sí lo haga para estar seguros y también hacer un tratamiento adecuado, pero bueno, algunas personas no quieren saberlo. Bueno, ahí hay que respetar eso y dejar muy claro cuáles son los riesgos y al menos que las protecciones se sigan manteniendo por más de que la persona no quiera acceder a la información. Bueno, ¿alguna otra cosa respecto a esto? Para pasar a la otra situación. Bueno, la tercera, más o menos siguiendo en la misma línea, pero con otro tipo de problema. ¿Cómo le dirían a un paciente que tiene cáncer oral? ¿Cómo manejaría en esa situación? ¿Y qué información le daría? También un poco relacionado a la clase pasada. Dio letra la clase pasada. Estuvo muy interesante. Sí, muy interesante estómago. Uh-huh. Y da para todo esto. A ver, chicos, que ustedes lo deben vivir porque aman la estomatología. O quizás si alguno ha tenido chicos en que ustedes trabajan con pacientes en la facu, si han tenido alguna situación parecida que se presentó y que, bueno, cómo el docente procedió, a ver, por ahí puede ayudarlos, ¿no? Entonces decirle a alguien que tiene cáncer es fuertísimo. ¿Sí? Sí, Después, sí. contener o aceptar la reacción de la persona ante eso, más todavía. Entonces, bueno, ¿cómo estamos en esta situación? ¿Cómo nos paramos? Respetando todas estas cosas que vimos antes, el derecho del paciente a la información o a la no información, el derecho a su intimidad, a su privacidad. ¿Cómo manejamos estas cosas en una situación así tan delicada? Para mí, o sea, decirle que tiene cáncer debería ser ya cuando realmente se hizo la biopsia y dio positivo, porque no podemos decirle que puede llegar a tener cáncer nada más, porque lo podríamos asustar y resulta ser que a lo mejor da negativo. Entonces, para mí, como decirle definitivamente que lo tiene, sería después de tener los resultados. Y antes, o sea, me parece que igual tiene que saberlo en el sentido de que darle los distintos diagnósticos que tenemos en mente, los distintos diagnósticos diferenciales, y decirle, mira, puede ser esto, esto o esto, pero no lo puedo certificar ni confirmar, sino hasta que el laboratorio me mande el resultado. Después de que tenga el resultado, te digo, vemos cómo podemos proseguir y cuál va a ser el tratamiento y todo lo demás. Y yo te digo, ahora traté de tranquilizarse y esperar el resultado. Y una vez que el resultado llegue y sea positivo y se lo tengamos que decir, le decimos como que, bueno, sí, dio positivo a tal cáncer, y bueno, empezar de una vez a decirle cuál sería el tratamiento, no dejarlo como en suspenso, porque si no le va a entrar mucho más miedo, sino que una vez que le digamos el diagnóstico de certeza, darle directamente el tratamiento. Se supone que nosotros vamos a poder ver el resultado y por ahí el paciente no lo sabe leer y nosotros antes de decirle el resultado, mientras lo estamos leyendo, vamos tratando de pensar cuál va a ser el tratamiento y qué es lo que le vamos a decir. O sea, como que no creo que le digamos todo así de una sin pensarlo. Bien. Bueno, ahí se plantean dos cosas interesantes. Perdón, pero estoy con mucha tos. Se plantean dos cosas interesantes. Uno es, que ya lo vamos a ver más adelante, el primero es, digamos, el consentimiento a hacer la biopsia. ¿Sí? O sea, yo le tengo que decir al paciente, bueno, tenés esta lesión, necesitamos hacer una biopsia para ver qué es. El paciente tiene que comprender eso, dar el consentimiento para hacer la biopsia. Posteriormente a eso, bueno, informar el resultado.
Y en el caso de que el resultado sea bueno, un poco esto, como decía Oriana, bueno, explicar lo que es, explicar los riesgos, explicar lo que puede suceder con esta situación e informar ahí mismo el tratamiento, que me parece como muy pertinente lo que dijo ella, no dejarlo pasar, o sea, no darle el diagnóstico y bueno, el tratamiento lo vemos dentro de un mes, porque le va a hacer muy mal al paciente. Entonces, tenemos que ya saber, por ejemplo, disponer un turno un poco más largo, porque vamos a necesitar más tiempo para hablar, capaz que contener la situación, explicar y demás, sacar todas las dudas que haga falta sacar, y bueno, y continuar. Si en una situación así, ustedes trabajan en una institución donde haya otros profesionales, por ejemplo psicólogos, estaría bueno que lo puedan hacer en conjunto, si el paciente lo autoriza que esté otro profesional ahí, para que, bueno, ayuden a contener la situación, porque, bueno, son diagnósticos que suelen ser muy traumáticos de recibir, volvemos a lo mismo, que suelen generar mucho estigma o determinado tipo de etiquetas, entonces está bueno como, bueno, proveer información científica, profesional, para no caer en estas cosas. Licenciada, ¿nosotros Sí. podemos solicitar que el paciente asista, por ejemplo, con un familiar o preguntarle si desea asistir con un familiar? Esa parte sí. O sea, le podemos preguntar si desea asistir, Bien. sí. No decirle directamente, porque hay gente que no se lleva bien con la familia o no tiene confianza. O no quiere contarle a la familia, pues eso es muy común. Entonces, no podemos decirle que sí o sí venga, pero sí le podemos sugerir si querés venir con alguien, que sea de tu confianza, si querés que esa persona entre al consultorio, si se le puede decir eso. De hecho, muchas veces es recomendable para que haya un otro ahí. De todas formas, la información está es confidencial, entonces nosotros tenemos que, digamos, el paciente tiene que autorizar eso. Y toda la información profesional es confidencial. Bien, perfecto. Y también puede pasar que el paciente diga, no quiero hacerme la biopsia, no autorizo, no quiero seguir, o no sé si les pasó, chicos, a ustedes en la facu, con los pacientes de cirugía 3, creo. Suele pasar por ahí que ustedes llevan pacientes, les den el diagnóstico, le dicen que va a una cirugía, a una biopsia, y el paciente no quiere y no aparece más. No sé si les pasó a ustedes algo así o no, alguno. Y estos 2 últimos años, cirugía 3 fue completamente virtual, así que no hemos tenido por ahí un caso muy cercano en cuanto a esto. De cualquier manera, dar un diagnóstico de cáncer, como cualquier enfermedad terminal, creo que hay que tener mucho tacto a la hora de manejar la situación, porque el paciente que recibe tal diagnóstico, hay mucha gente que incluso llega al suicidio por un diagnóstico así. Entonces, saber manejar esto. En el caso nuestro, que vamos a salir siendo odontólogos generales, si yo considero que hay una lesión que es ruidosa, pero que no estoy seguro del diagnóstico y no le voy a llevar, no le voy a poner como la semillita de decir, mira, esto puede ser cáncer. Yo creo que primero vamos a descartar, vamos a hacer estudios, siempre y cuando, por supuesto, el paciente dé todo su consentimiento. Y en el caso dado, por supuesto, de que tenga alguna enfermedad tal, derivarlo con la persona acorde, un estomatólogo, un oncólogo, y siempre acompañarlo al paciente. Si a mi consulta, que yo soy del interior, viene un paciente y tiene una lesión que para mí es media rara, yo lo acompaño hasta Córdoba, digamos, tener esa empatía y acompañar al paciente en todo momento para darle también esa contención que puede llegar a necesitar, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no es con algo tan grave, pero con Sandra en un momento yo le llevé a un paciente mío que tiene un trastorno esquizoide, es como un borde ahí con la psicosis, y prácticamente tenía toda la dentadura destruida porque era un chico joven, digamos menos de 20 años, pero nunca había ido al odontólogo, no se lavaba los dientes ni nada, así que tenía prácticamente toda la dentadura podrida, ¿sí? No sé cuál sería el término científico para eso, pero bueno, tenía así. Y lo lleva, o sea, yo lo acompañé para que lo vea Sandra, porque sé que Sandra tiene paciencia y tiene una personalidad que puede tener las características para atender este tipo de pacientes. Y bueno, Sandra lo vio y le dijo que bueno, que empezara a cepillarse los dientes y más, y lo cierto es que el chico no volvió más a verla a ella. Y al tiempo tampoco volvió a verme a mí. Y bueno, son los límites también de la profesión y hasta dónde los pacientes van a querer o no hacer con su salud.
en relación a esto mismo que vos me estás diciendo, Franco, de que uno acompaña el paciente. Sí, uno acompaña, pero después el otro es el que termina de recorrer el camino y también entonces, Camila, ¿querías decir algo que activaste el micrófono? Sí, profe, que está bueno como explicarle al paciente, más allá de decirle, bueno, ser directo y decirle, mira, tenés esta enfermedad, pero obvio con las palabras adecuadas, sino contarle que hoy en día el cáncer ya no es como una enfermedad que no tiene solución, sino que hay muchas terapias y que el paciente puede salir adelante, e incluso contarle qué es el cáncer, porque muchas veces pasa que los médicos o lo que sea dicen, tenés cáncer, sino ser más explicativos haciéndole un dibujo, explicándole al paciente de dónde nace el problema, o sea, genéticamente, que todavía no sabemos de dónde, pero explicarle todo, digamos, para que el paciente sepa realmente lo que tiene y se vaya a su casa teniendo una idea. Porque es el mayor problema. Muchas veces cuando diagnostican enfermedades y todo, los médicos nos dicen, tenés tal enfermedad y este es tu tratamiento. Pero después uno llega a la casa, agarra de las redes sociales, lo que sea, y empieza a buscar qué es, qué. Lo importante es que el médico sepa informar de eso para que el paciente tenga la tranquilidad realmente. Y además, hoy en día también hay muchos grupos de autoayuda con respecto a las personas que tienen cáncer. Nosotros también podemos decirle al paciente, podés empezar a incluirte en grupos, como buscar ayuda, porque realmente no solamente es la salud, digamos, física, sino también la salud mental y espiritual del paciente. En ese sentido. Sí, bueno, eso por eso, en el tema de dar información al paciente tiene que ser una información exhaustiva, comprensible para el paciente tiene que comprenderlo, no puede ser en nuestras terminologías o con nuestro vocabulario, porque algunos pacientes no lo van a entender. Incluso, al menos en los psicólogos así, y estaría bueno por ahí anotarlo, que incluso los psicólogos, si atendemos a otros psicólogos, no está bueno hablar en terminología profesional. Tenemos que hablarle como si fuera un paciente que desconoce, ¿sí? Entonces eso es una forma también de poder hacer que la persona pueda comprender, se pueda ubicar en un lugar de paciente, que pueda tener una actitud adecuada hacia la enfermedad que tiene, ¿sí? Me pareció muy bien ambas intervenciones, me pareció muy pertinente lo de Franco, es decir, obviamente que no le vamos a decir de la entrada qué es esto, pero sí es decirle, bueno, tenés una lesión en la boca y hace falta hacer una biopsia para saber qué es. El paciente pregunta, bueno, pero ¿qué pueden ser? Bueno, pueden ser varias cosas, si se pone muy insistente le tenemos que decir las opciones, ¿sí? Pero siempre, bueno, es esto, ¿no? Y uno ya después ir encontrando su propio perfil profesional y sus propias características, pero bueno, en la manera en la que nosotros brindamos la información, contenemos, acompañamos. Profe, y también sería nosotras el anteaño, bueno, no sé cuándo fue antes de la pandemia, en Estómato, atendimos una paciente que tenía cáncer y la paciente fumaba desde los 16 años. Entonces, como la profesora le hizo como hincapié, porque era una leucoplasia que se había transformado. Entonces, como le hizo hincapié en el factor de riesgo que ella tenía y también la mandaron al psicólogo todo porque no podía dejar de fumar por la adicción que tenía. Pero a su vez me acuerdo que la paciente se sentía re mal porque no podía dejar de fumar, pero se tuvo que operar toda la lesión, todo, o sea, también hacer hincapié en los factores de riesgo que tiene. Sí, eso como una forma de que la persona conozca y sepa también lo que puede hacer y lo que no. Después ya volvemos a lo mismo, después ya es la decisión de cada uno, ¿no? Pero la persona tiene derecho a conocer todo este tipo de cosas como hizo tu docente. Bien, ¿algún otro aporte? Yo no me quedo con lo que dijo Franco, creo que dijo de acompañar. Me gusta muchísimo eso de acompañar, porque cuando uno dice yo lo derivo, es como que el paciente va a la deriva, ¿no? Y hay algo muy importante que tenemos que hacer, chicos, que bueno, la semana pasada tuve algunas reuniones con respecto a salud y eso, y bueno, justamente planteaba eso yo, el tema de la derivación. Yo lo derivo. El tema es acompañar al paciente y que el paciente, nosotros tenemos que ser mediadores en la articulación de que alguien realmente haya contactado a nuestro paciente, no decirle, mira, más con los pacientes que por ahí
van a la facu, o cuando hablaban algunos de ustedes que por ahí los pacientes no saben, desconocen muchas cosas, creo que Gonzalo había contado una situación. Entonces, sobre todo los pacientes, no solamente es darle la información con respecto a la enfermedad que podría tener o no, sino también acompañarlos es a dónde puede ir, tratar de hablar con alguien. Obvio que esto, chicos, no es una exigencia, pero nos corresponde a nosotros de cierta forma, ¿no? Y no que el paciente decirle, mira, tenés esto, tenés que buscarte un estomatólogo. No, no, la derivación siempre es con un sea, nombre, o sea, te doy claro, quiero esta persona, podés ver a esta persona. Claro, si podemos llamar a esa persona, contactarle, como abrirle el panorama, darle opciones, decir, bueno, a ver, ya sabemos nuestro perfil, nuestro paciente, si tiene recursos, no tiene recursos, arbitrar los medios y mecanismos que estén a nuestro alcance para que realmente ese paciente tenga una derivación, pero bien articulada y que recete a alguien la problemática esa, ¿sí? Eso, chicos, es muy importante. Con lo que dijiste, Franco, de acompañar, me parece bárbaro. Obvio que nosotros también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Pero acompañar al paciente en ese camino que a partir de lo que se descubrió es súper importante, en la forma parte de la contención también. Sí, esto sería un poco lo que en salud pública se conoce como referencia y contrarreferencia. O sea, yo le doy a la persona, bueno, podés ir a este lugar y ver a este profesional, y después cuando la persona va, ese profesional me devuelve a mí, sí, lo vi a tal, tiene tal cosa, me parece esto, me parece aquello. Sobre todo que si ustedes van a hacer odontología general, por ejemplo, y tienen que derivar a un estomatólogo, pueden trabajar los dos juntos porque el paciente puede seguir siendo su paciente para las otras cosas que no sean puntualmente eso. Entonces, ese ida y vuelta entre los profesionales también es importante, y eso tiene que ver con la ética profesional, de cómo se manejan ustedes dentro de su campo de trabajo. Entonces, eso me parece súper importante también. Sí, no lo aclaré, pero la derivación no es solamente, bueno, estaría bueno que veas a tal. No, mira, te puedo sugerir esta persona, vos podés ir, bueno, y todo lo demás que haga que la persona verdaderamente tenga accesibilidad a ese otro profesional. Está bárbaro lo que vos decís, Ceci, de la referencia y contrarreferencia. Está muy bueno porque uno se queda con la sensación, ¿viste? De decir qué pasó, el paciente por ahí no te sabe explicar o te explica de su modo. Entonces es importante eso. Los pacientes que he derivado del San Roque, y lo digo así tranquilamente, es muy bueno que te manden ellos, porque yo le mando la indicación, le digo lo que para mí sería el diagnóstico presuntivo, cómo lo mando, le explico todo en un RP, hablo para contactar, por ejemplo, antes de la pandemia por lo menos lo hacía así, hablaba para derivar al paciente, y después, desde el Hospital San Roque, el doctor Pánico por lo menos, me mandó la contrarreferencia explicándome qué se le hizo, qué sé yo, y a pesar de eso igual lo hablamos. Pero ellos tienen esa forma de mandártelo por escrito diciendo cuál es la situación y si realmente nuestro diagnóstico presuntivo, cómo iría y qué tratamientos están por hacer o qué pasos se siguen. Es súper importante para que nosotros nos quedemos tranquilos. Hay profesionales que no lo hacen, entonces nosotros tenemos que por ahí intervenir, ¿no? Porque el paciente viene y te dice, Sandra, mira, me dijeron esto, pero la verdad no sé qué tengo que hacer. ¿Vos qué me sugerís? Porque el paciente también, hay algunos pacientes que obvio, si fueron tus pacientes toda la vida, quieren tu opinión. Hasta te vienen y te cuentan hasta la forma en que fueron atendidos o no, y bueno, las veces que he derivado, por lo menos te lo digo, al San Roque, viejo, los pacientes están súper contentos con la atención y cómo los atienden, entonces no sé cómo será ahora después de la pandemia, ¿no? Pero es importante también eso, chicos, no perder ese contacto, porque el paciente por ahí, hay lugares donde lo atienden con mucho tecnicismo, como dice Abril, ¿no? La Ceci. Y por ahí no terminan de entender, porque el paciente con ustedes, con nosotros, qué sé yo, ya adquirió como una confianza y somos referentes para ellos. Entonces por ahí vienen y te cuentan y te piden a vos que le expliques. Entonces está bueno que antes nos contactemos con el profesional especialista que lo vio, para más o menos tener una idea y hablarle lo mismo, ¿no? Seguir en la misma línea y explicándolo como para que lo entienda el paciente. Así es. Bueno, seguimos porque si no, no vamos a poder ver todo. Capaz que no lleguemos, pero bueno, para avanzar lo más que podamos.
La siguiente, Sandra, por favor. Bueno, este es otro apartado de la ley, que es información sanitaria. La información sanitaria es aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, un poco lo que venimos hablando, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueran menester realizarle, y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. Estas cosas por ahí son algo que se pierden y no se comenta, digamos, solamente nos enfocamos en dar el diagnóstico, el tratamiento, pero no todas estas cosas que también son importantes de aquí. O sea, obviamente que esto estoy diciendo que no tiene que envolverse catastrófico ni nada, pero tiene que dar cierta información sobre cómo puede estar la evolución de una enfermedad. ¿Sí? La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. Un poco esto que creo que fue Gonzalo que dijo, que podía entrar un tercero, es solamente si el paciente quiere. Por eso no le podemos decir, nosotros no le podemos decir venir con tal. Le podemos preguntar, ¿querés venir con alguien? O como una sugerencia, yo te sugiero que no venga solo, pero bueno, como vos quieras. Pero solamente yo le puedo brindar información a un tercero si el paciente me lo autoriza. En el caso de ustedes, tienen que leer su código de ética, pero por ejemplo en el caso de los psicólogos, esa autorización el paciente la tiene que dar por escrito. Si no, no se puede brindar, ni siquiera en el caso de los menores, a los padres. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y acá otra situación. Llega a bueno, un poco lo venimos charlando, pero bueno, acá a ver si se nos ocurre algunos otros abordes. Llega a la consulta una persona con un bajo nivel sociocultural, le cuesta comprender procedimientos y conceptos complejos. ¿Cómo le explican que le tienen que hacer una endodoncia? Explicación antes, durante y después de la intervención. Un poco yo me había quedado pensando en esto cuando yo estuve en la clase de endodoncia, que no entendí nada. Entonces me había quedado como enganchada en eso y digo, bueno, a ver cómo lo explicarían. ¿Cómo explicarían este procedimiento de una forma a una persona que no entiende conceptos complejos y que no tiene un nivel sociocultural medio? ¿Sí? ¿Cómo le explican? ¿Por qué le tienen que hacer esa intervención? ¿Qué tipo de intervención es? ¿Y cómo tiene que manejarse posterior a esa intervención? Silencio, lo que están pensando. Quiero ver qué están pensando. Yo creo que muchos pacientes entienden la parte de, o sea, por lo que escuché, ¿no? Como que entienden cuando se les habla del nervio del diente y no de la pulpa como tal, o sea, no se le va a hablar del tecnicismo, pero como de que, o sea, el antes de decirle que, bueno, es que no sé cómo, como que si ya la infección llegó al nervio del diente, hay que sacarlo porque no hay otra forma. Y se explica eso, como que se saca el nervio, se reemplaza se pone un material que va a ser de larga duración, y también explicar que la falsa creencia, ¿no? De que que endodoncia te hacen un tratamiento de conducto y al toque ya es como ya darle la muerte al diente, de que ya te lo van a sacar en unos años, y que no, que es que no es lo mismo eso a que te lo saquen, porque muchos también te dicen, no, bueno, sácamelo y ya está, y poder poner eso, darle los pros y explicar que le vamos a dar una sobrevida, que va a ganar calidad, que se va a sentir mucho mejor porque el dolor no hay otra forma de que se vaya, tome lo que tome. Y bueno, nada, creo que algo así, pero sí, bueno, es complicado, es complejo. Es complicado, sí. Es complicado porque aparte como que es muy abstracto, la idea es muy abstracta. Yo creo que lo que puede servir, y vi que funciona, es dibujarlo. Exacto. Funciona, o sea, yo vi odontólogos que agarran y te dibujan el diente y te dicen, bueno, adentro del diente vos tenés una cavidad en donde tenés un nervio. Bueno, y ahí se explica cómo procedió
la caries, o cómo procedió la infección, qué hay que sacar, qué se va a reemplazar y todo eso. Pero para hacerlo más gráfico, sí, porque si no queda muy en el aire, y más si uno va y directamente te dice, no, mira, tengo que hacer una endodoncia y te voy a poner tal material y después hay que hacer tal cosa, y la persona no tiene tampoco por qué saber, el paciente. No. Entonces está en nosotros explicarlo. Bien. Sí, el tema del dibujo me parece central. Casi que te diría que en cualquier tipo de intervenciones así, digamos, o explicar algunas enfermedades es como central el dibujo. Pero bueno, nosotros hacemos eso que vos decís hoy. ¿Cómo chequeamos que el otro entendió? Yo me esfuerzo en hacer una explicación que para mí es accesible, que es simple y es entendible. ¿Cómo chequeo que el otro entendió? Cuando nos da el ok. Pero yo te puedo decir sí, y después no entendí nada. ¿Cómo chequeo? Porque por ahí, digamos, el otro me puede decir que sí porque les es incómodo, por ejemplo. Obviamente que el otro me quiere mentir, me va a mentir. Pero digo, ¿cómo yo hago por lo menos chequear que entendió? Y puede ser que cuando le expliquemos, le preguntamos si va entendiendo, si tiene dudas. O sea, no sé si está mal, tampoco pregunto sinceramente, ¿no? Si decir, por ejemplo, como que me querés decir que entendiste, como hacerlo repetir, pero no sé si queda como muy aniñado decirlo así. Puede ser dependiendo de la relación que uno tenga con el paciente, pero si no, otra buena forma, que ya no tiene que ver con los derechos, pero tiene que ser con una habilidad de comunicación, es, más que decir me entendiste, es si me expliqué en esto, te lo expliqué de una forma que lo entendiera. O sea, no es preguntarle al otro si el otro entendió, como si se pusiera en juego solamente la habilidad de entender del otro, sino que se pone en juego mi habilidad de explicar también. Entonces, por ahí hacer la pregunta para que me explique. ¿Tienes alguna duda? ¿Me querés repetir a ver si entendiste? O sea, podemos hacer varios tipos de preguntas que nos lleven a obtener la información. Porque si no, por ahí el otro te dice sí, después cuando te ve con, no sé, la jeringa para la anestesia, se quiere ir. Entonces, tenemos que chequear que el otro entendió. Obviamente que después el otro te puede decir que sí, después en el momento de decir que no había entendido eso, bueno, son cosas que pueden suceder, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de chequear la información. Sobre todo con cosas así que son muy abstractas, porque es como imaginar que dentro del diente hay esto y que, digamos, está bien, todos entendemos más o menos el concepto de nervio, pero igual sigue siendo abstracto. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra idea, aparte de las que dijo Sol? Y para mí también debería ser como tratar de hacer una conversación más amigable y más amena y tranquila posible, porque por ahí uno empieza a lanzar información y el paciente, o sea, le entra por un oído y le sale por el otro porque uno habla sin parar. Entonces también es hablar tranquilo, pausado, por ahí mostrándole también alguno que otro instrumento que se va a ir utilizando, y bueno, tratar de no atropellarlo con tanta información y no ser tan desinteresado, o sea, no darle información y ya, como que ya cumplí con darle información, porque por ejemplo, yo he presenciado en médicos, no odontólogos, pero sí en médicos, que te empiezan a hablar, y a veces la forma en como ellos te lo explican a uno le da miedo preguntarle algo porque sientes que es como que uno siente que no se puede. Entonces es tratar de como hacerle entender al paciente que bueno, que se sienta cómodo y que puede preguntar cuando quiera y decir lo que quiera en cualquier momento. Pues. Bien. Sí, bueno, eso es importante, ¿no? O sea, esto de que sea una conversación, que podamos asegurarnos de que entendió, digamos, dentro de lo posible que nos podamos asegurar. Dejar lugar para las preguntas, o sea, estar preguntando, hay una pregunta, una duda, me explico. Es como, bueno,
estar haciendo un chequeo de la comunicación constante siempre es importante. Esto ya no tiene que ver puramente con la ley, pero sí tiene que ver con una habilidad comunicacional. Bien. ¿Alguna otra aporte o continuamos? Profe, Sí. yo solo quería, ahí les envié un link que es de una odontopediatra que es profe de la Facu, y ella explica con dibujitos en un video que subió cómo se hace un tratamiento de conducto en niños, y lo explica muy bien con dibujos, porque decía que tenía muchas personas que le daba miedo, muchos padres, cuando les decían que les tenían que hacer un tratamiento de conducto en niños, porque pensaban que era igual en las personas mayores. Y ahí como que lo explica muy bien en el video. Bien, bueno, buenísimo. Yo creo que por ahí los odontopediatras, y bueno, en general la gente que trabaja con ellos, no todos, pero en general tienen como mucha más habilidad. El paciente requiere otra paciencia y otro tiempo y demás, entonces tienen una habilidad para informar distinta. Bueno, avanzamos hacia el otro apartado, que es consentimiento informado. Acá están un poco los puntos que hay que tener en cuenta para hacer un consentimiento informado. El consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitido luego de recibir por parte del profesional interveniente información clara, precisa, adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de las alternativas especificadas. Hay que tener presente, la ley lo dice, no me acuerdo si, ¿puedes pasar en la próxima, Sandra? No me acuerdo si lo puse, pero la ley dice en qué momento, o sea, que hay momentos donde no es necesario hacer un consentimiento informado, no un consentimiento formado escrito, ¿no? Hay algunos momentos en los que tiene que ser un consentimiento informado escrito y otros momentos que puede ser un consentimiento verbal. Ahí la ley lo especifica, pero yo no lo puse acá y no lo recuerdo bien, así que no quiero decirlo, pero estaría bueno que la revisen para ver en qué circunstancias sí o sí el consentimiento tiene que ser por escrito. Es una obligatoriedad para toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fije por vía reglamentaria. O sea, tiene que ver con los reglamentos para hacer el consentimiento. Y ahí puse otra situación. El año que viene, esperemos que sí, podamos volver al trabajo comunitario y al comenzar a atender se nos presenta el siguiente escenario. Por lo general, no sé si ustedes han ido alguna vez a TASMA, pero bueno, atienden entre varios a un único paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, somos 5 profesionales para atender a un único paciente. ¿Cómo trabajamos el consentimiento informado? ¿Sí? Podemos suponer, uno de los casos es una operación, vamos a suponer una extracción. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos el consentimiento informado? ¿Cómo decidimos los roles que cada uno tendrá en la intervención? Propiamente del paciente y para el consentimiento también. Cómo le explicamos al paciente lo que tiene, lo que le realizaremos y cómo preservamos la intimidad en ese contexto. Bueno, ya un poco de cómo le explicamos al paciente ya lo hablamos, pero por ahí esto, ¿no? Cómo preservamos la intimidad en un contexto así, donde, si no sé si han ido, pero en TASMA hay una habitación y tiene, creo que son 3 o 4 sillones, y en cada uno de los sillones hay un paciente y hay varios de ustedes junto con ese paciente. ¿Cómo manejamos estas situaciones para preservar, para darle la información? ¿Cómo le damos la información? ¿Quién le da la información? O sea, decidimos anteriormente un rol o cómo salga en el momento. ¿Y cómo preservamos la intimidad en una situación donde hay mucha gente? ¿Alguno de ustedes fue a TASMA? Que les puede contar por ahí cómo manejaron una situación así o ni la tuvieron en cuenta. ¿Por qué pasa? ¿No? Pasa que no lo tenemos en cuenta. Nosotros vamos como en automático a ser técnico y a intervenir. Y se nos pasan estas cosas. Estaría buenísimo que a partir de ahora no se pasen. Pero, bueno, ¿cómo lo hicieron? O puede pasar en la facu también, que está un paciente y ustedes de pronto no tienen paciente y van varios a verlo.
Sí, puse Tasma porque es el lugar donde yo estuve con ustedes, pero Sí. puede ser en cualquier contexto donde haya No, porque varios no sé atendiendo uno. claro, no sé de los chicos que están, si alguno, como que no me acuerdo bien, si Bueno, alguno pero fue a ¿el de Tasma la o Facu no. o cómo se imaginan manejar la situación? ¿Cómo se le imaginan? Nada, no se les ocurre nada. Porque solemos pensar, y esto lamentablemente muchas veces es así, de que cuando trabajamos con gente de bajos recursos, carenciadas y demás, no tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Sí? Y estaría bueno que empecemos, porque esto también requiere la misma dignidad, respeto e información, además que cualquier otra persona. Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando en comunidades que tienen determinadas características de vulnerabilidad, nos pasamos por alto esto y vamos a querer intervenir y ayudarle a resolver el problema que tiene, en este caso odontológico. Y esté bien, hagamos eso, pero también no nos olvidemos de esta otra parte porque la persona esa también requiere que nos tomemos el tiempo para explicarle, que le disminuyamos los temores o los prejuicios que tenga, que lo escuchemos y veamos qué tiene para decir, que hagamos un seguimiento. Entonces, por ahí esto, ¿no? Está bueno empezar a chequear este tipo de comportamientos profesionales en determinados contextos, pues siempre lo imaginamos en un contexto de un consultorio o en una clínica, pero no cuando estamos trabajando por ahí con otro tipo de personas, donde nos ponemos como en automático a querer resolver el problema, pero también es importante seguir preservando los derechos. Entonces, bueno, por ahí, ¿cómo pensar? Digo, esto suena muy duro, pero lamentablemente muchas veces nos manejamos de esta forma con algunos sectores. Entonces, bueno, como lo pensamos, a lo mejor pensé y algo en automático, bueno, es buenísimo como empezar a charlarlo como profesionales o futuros profesionales para empezar a incluirlo dentro de nuestra práctica, porque lo pasamos por alto, muchas veces lo pasamos por alto. No ocurre nada, no se les ocurre nada en el chat tampoco, porque a lo mejor les da vergüenza activar el micrófono, pero en el chat. Bueno, si no se les ocurre, les doy una idea, al menos de cómo poder resolver esta situación. Un poco el tema de explicar al paciente más lo que ya venimos hablando. Pero si somos varios, estaría bueno definir ciertos roles al comenzar y que uno de esos roles sea uno de ustedes que hable con el paciente y le explique, ¿sí? Le explique la situación y la intervención y demás lo que van a hacer. Si lo que van a intervenir es algo por ahí más común, no hay problema con el tema de la intimidad. Ahora, si vamos a hablar de que le tenemos que decir que tiene determinada, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que tiene determinada lesión o algo, estaría bueno apartarnos y llamarlo a otro lugar o afuera, donde sea, y hablar con esa persona. Pueden ser todos los profesionales que lo van a atender ahí, pero hablar con esa persona aparte para no exponerla en el caso de que estén ahí en un consultorio de estos que son más grandes. Por ahí en la Facu, yo no conozco el consultorio de la Facu, pero por las fotos que he visto tienen como un poco más de separación. En el caso de Tasma eso no está, entonces, bueno, para cierta preservación de la intimidad y si la persona, por ejemplo, se angustia, quiere llorar o algo, que no se siente expuesto ahí adelante de todo el mundo y que por ahí no lo haga y después se quede con un nudo en la garganta, y está bueno que eso pase, además tiene que ver con el cuidado del paciente. Pero está bueno esto de definir ciertos roles antes de empezar a trabajar y no ir así como a hacer la intervención como un técnico, sino esto de, bueno, también tomarnos un tiempo, también preguntar, también decir, también explicarle y demás. Bueno, y a partir de ahí desarrollar la intervención oportuna. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? ¿Habían pensado? ¿Quedaron sin idea? Yo quiero creer que están pensando, no que se fueron. No sé, che, no hay nadie, me parece. No, se activó el grillo. Cri, cri, cri. Al menos
dígame así en el chat algún feedback. A ver en el chat qué hay. Por lo menos un sí bárbaro, o sea, algo, para saber que están ahí y que me siguieron o que a lo mejor esta pregunta los descolocó un poco. Sí, estamos acá, profe. Bueno, y están ahí, están pensando, les surgió algo, les pareció chocante. No están de acuerdo conmigo, también es válido, me pueden decir, no estoy de acuerdo, pienso esto. Mira, los psicólogos siempre complican todo. En este caso son los abogados porque yo la ley no la hice. Profe, yo creo que sí nos podríamos de acuerdo los roles que cumpliríamos, pero no sé cómo lo atenderíamos en sí porque nunca tuve que atender a un paciente entre tantas personas. Vean. Bueno. Sí, siempre de el trabajo, yo me acuerdo el año pasado que se habló mucho en preventiva del trabajo interdisciplinario, como que es re importante que si se trabaja como en equipo de profesionales, sí o sí se tienen como que definir las tareas que va a realizar cada uno, porque si no como se empieza a haber como desacuerdos entre los profesionales y ahí el paciente pierde el respeto o pierde como el interés de seguirse tratando, si cada uno dice algo diferente. Sí, en el trabajo interdisciplinario es más fácil definir los roles porque más o menos sabemos el área de incumbencia de cada uno. El tema es cuando trabajamos entre varios que somos de la misma profesión. ¿Sí? Entonces por ahí, bueno, ahí decía a Agustina que no había tenido la experiencia, pero bueno, al menos es lo que yo vi en el trabajo de campo, no sé cómo trabajan en la facultad, lo que yo vi en TASMA, que bueno, son varios atendiendo un mismo paciente, que es lógico a la situación, y además no digo que eso esté mal, digo que está bueno empezar a considerar esto de también atender esta parte de los derechos y brindarle los derechos a las personas estas también, ¿sí? Como una forma también de esto de una cuestión de dignificar y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la aplicación de los derechos, que no es solamente ir a proveerle un servicio de salud, sino que el servicio de salud tiene que ser integral en todo sentido, no solamente porque hagamos un trabajo interdisciplinario, sino porque le respetemos los derechos a las personas. Bien. Bueno, si nadie más tiene algo que aportar, yo no sé, para mí es una intriga, si es que no saben, se quedaron pensando. Me intriga mucho lo que les pasa, si no lo quieren compartir, no voy a insistir, pero me intriga. Digamos, creo que este es el último punto, si no me equivoco, de la historia clínica. A ver, creo que está ahí igual. Pero ¿de quién es la historia clínica? ¿Es nuestra? ¿Es del paciente? ¿De quién es? Es del paciente. Del paciente. Bien, bueno, eso está claro, bárbaro. Están ahí, están bien, están ahí. Bien, bueno. Esa la sabíamos. No, ¿por qué pregunto esto? Porque muchas veces el paciente nos pide un resumen de historia clínica y le damos una vuelta y se lo extendemos o no se lo queremos dar y le corresponde porque es suya. O sea, nosotros nos tenemos que quedar con una copia o darle al paciente una copia, pero el del paciente. Bueno, la historia clínica es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. O sea, ahí tiene que estar todo. ¿Sí? Ojalá que en algún momento podamos tener una historia clínica universal acá en nuestro país, porque es como siempre un lío. O sea, vamos a un hospital, hacemos una cosa, vamos a otro lado, hacemos otra, y se pierde un montón de información. Pero bueno, hoy por hoy es así, pero de todas formas nosotros tenemos la responsabilidad de llevar una historia clínica del paciente que atendemos. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial, en el caso de un consultorio privado, uno mismo. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitado, salvo que sea una emergencia. ¿Sí? La historia clínica siempre es privada. Acá en el apartado de historia clínica en la ley dice más cosas, yo creo que puse esto nomás, no sé si puse algo más. ¿Puedes pasar, Sandra? Una más. No. En la ley dice en qué casos la historia clínica se puede mostrar, en qué casos no. Además está bueno que vayan y conozcan a eso.
Pero bueno, esto me parece importante, que junto con lo otro que tenía que ver con buscar una segunda opinión y junto con esto de la historia clínica, tiene que ver con que nosotros debemos brindarle al paciente información sobre su salud para que el paciente pueda tener esa información y después llevarlo hacia donde el paciente lo necesite llevar, a otro profesional o lo que sea. O si se cambia de institución, o si se cambia, no sé, de provincia, ¿sí? Que pueda contar con esa información sobre su salud para llevarla consigo. Bien, hasta acá están las partes de la ley que yo tomé, que es más extensa, pero bueno, las que me parecían como las más representativas. Ahora, para concluir, me gustaría, si ustedes tienen ganas de compartir alguna situación en la que hayan estado que se hayan sentido incómodos, o se hayan visto interpelados, o alguna situación que les tocó y no hayan sabido cómo abordar, o que ahora nosotros en psicología le llamamos las escenas temidas, algo que ustedes se imaginen que les puede pasar y que no sepan cómo abordarlo, algo que tenga que ver con esto de derecho, no me digan algo muy propio de su profesión, porque bueno, no les voy a poder acompañar ahí, pero digamos, alguna escena temida de que me pase esto y no sé cómo hacer. Bueno, esto que podamos abrir ya a una cuestión más amplia y más de cada uno de alguna de estas situaciones que quiera compartir o charlar entre todos. A mí me pasó en la primera historia clínica que hice para cirugía que mi paciente me dijo que tenía cáncer. Me dijo que tenía cáncer, pero no tenía ningún diagnóstico, que no sabía de qué, y se puso muy mal. Primero yo le había preguntado sobre la familia, los antecedentes familiares, y ya se empezó a poner mal porque me dijo que no tenía padre ni tenía madre. Ahí yo le dije, bueno, como que paremos un rato, que vayamos afuera, que vayamos a tomar agua, y que cuando él esté preparado seguíamos hablando, y después me dijo que tenía cáncer. Y bueno, yo no me sentí preparada para nada. Era la primera vez que hacía una historia clínica, yo me quería morir, pero sí, es lo único que me pasó, pero fue muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, las dos cosas, o sea, que te digan que no tiene padres, que bueno, no sé en qué circunstancia habrá estado o por qué no tiene padres. Claro, él a todo me contestaba no sé. Ajá. Era muy complicado por eso, porque él me decía no sé. Y como que no sé, creo que está muerto o así, y ahí se puso muy, muy mal, y después pasó lo siguiente. Y después incluso me mandó un mensaje diciéndome que al final no tenía cáncer. Pero fue muy raro y fue feo también que en la facu, o sea, como que yo no lo pude no lo pude al final terminar atendiendo. Porque en este momento no contamos con el médico de la facultad, entonces como que si un paciente está complicado no se lo puede atender. Claro. Por lo menos en cirugía 1 no se podía. Sí, el tema de las historias clínicas, de la confección de la historia clínica, digamos, la parte de primera donde uno hace todo ese conjunto de información, te puedes encontrar con cosas muy duras, y uno tiene que estar como un poco preparado para saber que esto puede pasar. Justo te tocó sola en la primera historia clínica que vos confeccionas, pero como empezamos a hablar mucho de la historia del paciente, de los familiares, de un montón de otras cuestiones, bueno, se remueve mucho ahí, hay gente que, bueno, tiene historias muy duras y, bueno, preguntar eso o recordar eso, la va a angustiar, la va a poner mal. Bueno, si esa persona creía que tenía este diagnóstico, en este caso creía, bueno, por ahí está bueno esto preguntar, bueno, ¿y cuándo tenés el diagnóstico? ¿Cómo lo sabes? Porque hay gente que muchas veces se autodefiende de una forma que no es. Entonces, bueno, indagar un poco, y si uno tiene dudas, dejarlo como una marca de duda en la historia clínica, porque es un dato a corroborar, ¿sí? Algo a ver en el futuro, ¿sí? ¿Alguna otra situación que quieran compartir o que quieran comentar de algo de lo que ustedes estamos hablando ahora? Yo tengo como una duda. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, cuando estamos haciendo la historia clínica, en el momento en que tenemos que preguntar sobre las ITS, las ETS,
la enfermedad de transmisión sexual, porque por ahí nosotros preguntamos, ¿tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? Y el paciente dice no, pero por ahí dice no como no sé, en modo de defensa, como porque le da vergüenza y por ahí sí tiene, pero lo dice como por las dudas. Que a veces suele pasar muy seguido eso y, por ejemplo, hay algunos profesores que nos dicen que cuando hagamos esa pregunta, la hagamos no solo una vez, sino reiteradas veces como para ver si el paciente por ahí cede. Pero, por ejemplo, yo no, o sea, yo lo pregunto una vez y no sé cómo llegarle a preguntar nuevamente sobre eso sin verme tan invasiva. Bueno, primero que el paciente siempre nos puede mentir. Siempre nos puede decir una cosa de la otra, y más que esto puede pasar siempre. ¿Sí? O que no se niegue a responder, como, bueno, un poco los no sé, a veces puede ser que verdaderamente no sepa, y otras veces puede ser una forma de no querer responder a la... con respecto al tema de la ITS, ahora se usa la denominación ITS, no estoy equivocada. Está bueno preguntar una vez, y por ahí la gente no sabe enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y ahí que por ahí una buena forma es numerar la sífilis, herpes, HIV, bueno, como numerarlas. ¿Tuviste un diagnóstico? ¿Tuviste dudas? ¿Si tuviste algo de esto? ¿Qué hiciste? Y por ahí, bueno, no, esperar si vamos a ir y por ahí hacer un check de la pregunta. ¿Qué me habías respondido sobre las enfermedades de transmisión sexual? Entonces, bueno, y ver. De todas formas, volvemos a lo mismo, si el paciente se quiere mentir, nosotros lo que tenemos que hacer es el rechequeo de la información. ¿Sí? Después, bueno, verá, por ahí es la actitud más de uno de cómo lo pregunta, que no sea solamente llenar un formulario, sino como hacer, digamos, un poco la postura física, el tono de voz y demás, que tenga que ver con que, bueno, estoy escuchando a ti y me interesa lo que me estás contando. Y si yo lo veo muy resistente, lo que yo hago por ahí es hacer como una pequeña introducción de que esto es una forma de conocer, saber todo esto de salud, que no lo voy a juzgar porque esa no es la finalidad, solamente la finalidad es pensar y atender a su salud de manera integral. Por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. Y empiezo con todas las preguntas, no solamente con estas, ¿no? Con todas las preguntas. Pero por ahí una introducción, y lo vemos muy resistente, porque hay gente que no tiene problema, pero hay otra gente que es muy resistente, bueno, por ahí, como hacer una introducción y decir algo, puede ayudar a que la persona se afloje. ¿Alguna otra? Sí, está bueno eso. Y otra duda que tenía era que también en este tipo de pacientes, o sea, si llegáramos a descubrir que puede tener alguna ITS, y el paciente no lo sabe, pero todavía no estamos seguros, ¿cómo podríamos abordar el tema? O sea, ¿cómo se lo decimos? Bueno, un poco lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De decir que hace falta hacer algunos estudios para corroborar cierto diagnóstico, para saber por qué tiene esa lesión y demás. Por ahí sin dar el dato de todas las opciones que pueden ser, pero decirles en caso de que lo pregunte, sí, pero si no lo pregunta, para eso solamente decir, mira, tenés esta lesión, hace falta poner una biopsia o hace falta hacer un análisis de sangre para ver qué puede ser y suficiente. Después si pregunta un poco más, la persona, bueno, pero qué puede ser y demás, le puede decir, bueno, pueden ser varias cosas, puede ser esto y esto, pero en realidad no quiero que empecemos a adelantarnos, esperemos a ver. ¿Sí? Por lo general, algunas personas quieren ya saber todo, pero uno tiene que también poner ese manto de no seamos tan ansiosos, porque eso tiene que ver con anticiparse, y no decirle al paciente no seamos tan ansiosos, ¿no? Sino decir, uno tiene que pensar en eso, que bueno, no nos adelantemos a la situación, esperemos y ahí vemos. Pueden ser varias cosas. Que uno estés pensando, haciéndote la cabeza, esperemos. Por eso tiene que ver con encontrar una forma de cada uno de decir las cosas. ¿Sí? Uno tiene que encontrar una manera profesional de cada uno, digamos, como su rol, sus formas, sus maneras, y es la forma en la que uno se siente cómodo al poder decir
este tipo de cosas, el poder poner un límite con un paciente, el poder abordar situaciones complejas de la manera, o sea, respetando el derecho más, pero también siendo genuinos con la forma de cada uno, porque si no todo se va a sentir muy esforzado, ¿sí? Entonces, bueno, uno ahí tiene que ir descubriendo, y eso lo descubre uno con experiencia, la manera en la que uno se para frente a un paciente y le dice una cosa o la otra. Gracias. De nada, Briana. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Yo me acuerdo, profe, que una vez estaba haciendo una historia clínica a una chica, o sea, estaba la madre al lado y tenía 13 o 14 años. Y porque la historia clínica decía si había estado embarazada o si había tenido alguna pérdida, lo pregunté, pero no sé, por preguntarlo, porque yo digo no creo, porque debe ser por como es tan chiquita, y ya había tenido 2 pérdidas. Y como que me acuerdo que no supe qué decir en ese momento, como me quedé media choqueada, no sabía cómo seguir la historia clínica. Sí. Bueno, esas situaciones pasan un montón, de que hay información que nos choquea o que no sabemos cómo salir de algunas situaciones. Bueno, por eso esto es experiencia. O sea, el tema de la ley de los derechos del paciente es un horizonte en el cual nosotros tenemos que tener claro que tenemos determinadas cosas como obligaciones profesionales. Otro además la experiencia de que uno va encontrando la forma en la cual aborda las situaciones que tocan, como por ejemplo esa, o también tener como el ojo para decir, bueno, tengo una adolescente y le quiero hacer algunas preguntas, pero está la madre, mejor decir, bueno, a ver, necesito hacer unas preguntas a solas, señora, me puede esperar afuera, ¿sí? Hay como cosas que uno ya va aprendiendo a manejar con la experiencia de, bueno, esto, sobre todo con los adolescentes, tener un momento a solas, porque si no, algunas cosas los adolescentes no lo quieren compartir frente a los padres, y tienen el derecho de estar a solas con el profesional, el adolescente, también. O, por ejemplo, en la clase pasada, Gerardo hablaba del tema de por ahí uno puede encontrar lesiones de interés en los niños y pensar en abuso sexual. Y él dijo algo como, bueno, es que uno por ahí ve que tiene una relación rara con los padres, que a veces no son los padres, y es un abuso sexual, a veces no son los padres, y para los padres también es una novedad eso, es como mucha información de golpe. Entonces hay como muchas cuestiones muy, muy particulares que un poco la experiencia y un poco, digamos, la personalidad de cada uno, lo que va ayudando a cómo se siente uno cómodo para abordar ese tipo de situaciones, ¿sí? Y bueno, con esto la ley es solamente un horizonte, que saber que esto existe y que esto es como un faro que nos orienta, pero después nosotros son nuestras maneras, nuestra experiencia, nuestra forma de cómo transmitimos todo este tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Si hay alguien más que quiera aportar algo, buenísimo. Yo voy a decir una última cosa. Me parece central para mí el tema de derechos. Yo lo había querido hacer a esto unido con derechos humanos, pero iba a ser muy largo. Pero me parece muy importante tratar el tema, no solamente porque me parece que como profesionales es central ver el tema de los derechos del paciente, pero también ya que estamos pensando que esto es algo que posiblemente de gente de la comunidad, que esa gente que pueda llegar a verlo también sepa cuáles son sus derechos y los defienda. Muchas veces la persona se deja avasallar en muchas situaciones y eso termina siendo un detrimento de su salud integral. Entonces también pensé en abordar este tema no solamente por nosotros los profesionales, sino también por la gente que puede llegar a acceder a este material para que conozca esto, para que sepa el número de la ley, para que pueda buscar la ley, leerla completa y saber cuáles son sus derechos y qué es lo que puede solicitar o no dentro de una institución de salud o frente a un profesional de la salud. Así que bueno, eso fue un poco mi objetivo, además de charlar con ustedes, pensar situaciones por ahí que no pensamos habitualmente, también que me conozcan un poco porque, bueno, yo no había estado en ninguna charla hasta ahora. Bueno, y como también que se abre un espacio de trabajo, digamos, desde esta perspectiva me parece súper interesante. Así que bueno, muchas gracias por haber participado, por haber contado. Espero que, bueno, sigamos y si nos vemos después en el trabajo de campo, compartamos estas cosas, sepamos que si hay un psicólogo ahí y tiene que hablar de algo que es muy duro, pueden invitar al psicólogo y hablemos todos con el paciente, podemos hacer varios tipos de intervenciones en conjunto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias, Ceci, muy lindo, muy interesante. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes.